prioridades, aspectos de cultivo. Pero antes de entrar en materia y detalle de la clase, vamos a darle lectura a los objetivos iniciales de esta clase. El objetivo número 1 es conocer las generalidades del frijol en la región guatemalteca. Determinar las características, aplicación e importancia del frijol en la agroindustria alimentaria. Número 3, conocer el proceso del frijol y aspectos bioquímicos. Número 4, conocer el frijol en la investigación de nuevos productos alimenticios en la agroindustria. El origen y taxonomía del frijol. Dentro del grupo de las leguminosas que poseen semillas comestibles, el frijol común corresponde a una de las más importantes. Actualmente se encuentra distribuido en los 5 continentes y es un componente esencial en la dieta, especialmente en Centroamérica y Sudamérica. Un poquito de historia para hablar sobre el frijol es que hace más de medio siglo se estableció una base sólida de la taxonomía del Phaseolus vulgaris, que es su nombre científico, Phaseolus vulgaris. Su género se ha diferenciado perfectamente de otros tales como Vigna y Macrophyllum, en los cuales se había confundido anteriormente por lo que ahora se reconoce como de origen americano. Taxonómicamente, el frijol corresponde a la especie Phaseolus. Su nombre completo es Phaseolus vulgaris, asignada por Linneo en 1753 a la tribu Phaseolaceae, su familia de la Papilionidae, familia de la Leguminosae y del orden Rosales. Bueno, esto más que todo es de carácter taxonómico, ¿verdad? Sin embargo, pues el frijol hace muchos años, siglos, ha contribuido en la alimentación, ¿verdad? Hoy por hoy sigue siendo un alimento vital en la mesa de todos los guatemaltecos. ¿Qué variedades tenemos? Las variedades se pueden clasificar en diversos criterios. Por su consumo como grano seco y como grano y vaina verde. A esto corresponde hablar de que hay una clasificación de los frijoles, ¿verdad? Aunque a nivel mundial todas las variedades de frijol quedan incluidas en los criterios anteriormente señalados a nivel práctico. Los países en particular se clasifican en su variedad de frijol de acuerdo a las características de su grano, en especial en lo relativo a su tamaño y color. Estos temas jóvenes son básicamente agronómicos. Yo les estoy dando lectura porque hay cosas que pues yo por no ser agrónomo no controlo. Sin embargo, cuestiones bioquímicas de procesos y controles de calidad es lo que vamos a hablar después de estas partes que son las que adornan y verdaderamente también fundamentan el conocimiento del cultivo del frijol. Me gustó esta fotografía porque como que es un carnaval de frijoles. Veamos ahí realmente toda la gama de frijoles que se tienen, ¿verdad? Hay colorados, blancos, rojos, anaranjados y de todos colores, ¿verdad? Lógicamente que todos corresponden a una SP, o sea, a una especie totalmente diferente. Dentro del color se encuentran variedades de frijol clasificados por su grupo, como, bueno, blanco, crema, amarillo, café, marrón, rosado, rojo, morado, negro u otros. Bueno, el tamaño se determina por el peso de 100 granos de estos frijolitos. Y los materiales se clasifican en 3 grupos de la siguiente manera. Los pequeños pesan de 25 gramos las 100 semillas. De los medianos pesan entre 25 y 40 gramos las 100 semillas. Y de los grandes, desde 40 gramos las 100 semillas. Esta es una ligera composición morfológica de lo que corresponde al frijol, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que el frijol en el campo tiene diversas necesidades nutricionales. Las comunes son pues áreas completamente ricas en materia orgánica. Afecta también el cambio climático. Leía yo un artículo que pues no se los traje, pero se los voy a platicar. Y esto no solo afecta al cultivo de frijol, esto realmente afecta a todos los cultivos de la región, ¿verdad? El cambio climático hoy por hoy, en una variación de temperatura, va a afectar dentro de su proceso de crecimiento.
las temperaturas se incrementan, las precipitaciones pluviales se incrementan y esto afecta al metabolismo de las plantas. Y no solo a las plantas en general, sino a las plantas de las cuales depende nuestra nutrición, ¿verdad? Tal es el caso del frijol. Entonces, hoy por hoy, el frijol juega un papel importante a nivel agronómico, desde su proceso, desde la mecanización de sus suelos, desde su demanda hasta su proceso de post cosecha. El frijol, pues también es afectado por ciertas plagas que van desde nemátodos, hongos fitopatógenos y cuestiones puramente agronómicas, ¿verdad? Que creo que no son tanto de interés al curso, pero que son cultura general de este. Sin embargo, es bueno que las vayamos conociendo debido a que forman parte también de este curso, ¿verdad? Bueno, dependiendo no solo el tipo del frijol, sino dependiendo también del tipo de condiciones, del tipo de suelo, del tipo de fertilización, del tipo de hongos fitopatógenos, del tipo de ácaros que lo afecten, del tipo de nematodos. Ah, se me olvidaba. Esta parte es muy importante. Recuérdense ustedes que todos los cultivos se ven afectados por nematodos, o sea, fitonematodos, ¿verdad? Que son parásitos que habitan en la raíz de la planta. Y al habitar en la raíz de la planta, lógicamente, este evita que los alimentos, en este caso los micronutrientes del suelo, ingresen a la raíz de la planta y que estos a su vez pues afecten el proceso metabólico en general de la planta dentro del proceso fotosintético de la planta, ¿verdad? Y esto va a contribuir al rendimiento de la planta. Esto va a decir en cuanto a florescencia, en cuanto a productos frutales, ¿verdad? Este siendo rico en aminoácidos como la lisina, que tiene entre 6.4 y 7.6 gramos. Esto equivale por cada 100 gramos de proteína que tiene de lisina. Recordemos que la lisina es un aminoácido. Vuelvo a repetir, como en clases anteriores, ¿verdad? Yo espero, lo recuerdo porque por si se les olvidó, pues les quiero comentar que a mí no se me ha olvidado. La proteína está constituido por péptidos y los péptidos por aminoácidos. Y los aminoácidos se clasifican en esenciales y no esenciales. Entonces, estos aminoácidos están internos dentro de las proteínas del frijol, ¿verdad? Asimismo, la fenilalanina, más que la tirosina, está comprendida entre 5.3 a 8.2 gramos por cada 100 gramos de proteína, pero con deficiencias en los aminoácidos azufrados, como la metionina y la cisteína. Ojo con esto. Sin embargo, de acuerdo a evaluaciones del tipo biológico, la calidad del frijol, de la proteína de frijol cocido, puede llegar de hasta 70% comparados con una proteína testigo de origen animal a la que se le asigna el 100%. Bueno, o sea, después de la proteína animal, de la que produce los productos cárnicos y sus subderivados, tenemos al frijol ubicado como uno de los cereales muy ricos en proteína, ¿verdad? Ya hemos estudiado también, quiero recordarles que hemos estudiado que no solo al frijol, que es uno de los mejores cereales productores de proteínas, sino también tenemos al amaranto, que lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Hablamos todas las generalidades del amaranto. En relación a la aportación de carbohidratos, indica que, bueno, por cada 100 gramos de frijol crudo, aportan de 52 a 76 gramos dependiendo de la variedad, cuya fracción más importante la constituye el almidón. Aquí quiero hacer un pequeño espacio. Fíjense que presencié, porque yo fui parte de esa investigación. La otra vez un estudiante tesista hizo una investigación sobre la capacidad de cocción de los frijoles. O sea, él puso, no, desconozco, no le cito el nombre de las variedades, pero él puso 10 variedades. De las 10 variedades, él las puso en cocción. Esas 10 variedades en cocción, lógicamente, él evaluó cuál se cocía aplicando la misma temperatura. O sea, usó una temperatura constante, evaluó la capacidad de cocción en qué momento, cuando el frijol tomó textura blanda y pues ya estaba en condiciones de poderse consumir.
Entonces, él encontró en esa investigación, pues, una variedad de frijol que se coció más rápido que otra. Desconozco, como les digo, desconozco cuál es la variedad que él empleó, que él encontró. Lo cierto es que lo interesante del estudio es que así como el frijol, hay una variedad de investigaciones. Y por otro lado, también les quiero comentar que hay una investigación que a mí se me ocurre en este momento, y eso, por favor, si son tan amables, podrían anotarlo. Fíjense que el frijol cocido, me estoy refiriendo al frijol grande del que hablaba en la diapositiva. Esta diapositiva donde dice que los granos entre 40 gramos por cada 100 semillas. O sea, aplicando ese principio, usando frijoles grandes, si nosotros precocemos el frijol, quiero comentarles que cuando el frijol no se cose en su totalidad, hay una sustancia, no recuerdo exactamente el nombre de la sustancia, pero que es altamente tóxica. Entonces el frijol se debe coccionar totalmente, ¿verdad? Volviendo al tema de la investigación. Entonces el frijol lo vamos a coccionar. Esa sustancia se inactiva a partir de 60 grados centígrados. Entonces, llevando este frijol a 80 a 90 grados centígrados, automáticamente lo extraemos. Y este frijol lo sumergimos en una cobertura de chocolate. Al sumergirlo en esa cobertura de chocolate, automáticamente podemos convertirlo en un frijol tipo confitura. O sea, un confite que fuera agradable a los niños. Cuando yo hablo de un confite, yo me estoy refiriendo a un dulce, ¿verdad? Un caramelo, a un producto derivado, producto de la caramelización del azúcar. En este caso, en la utilización del chocolate, que son ricos en azúcares, ¿verdad? Entonces, resulta que este pudiera ser en algún momento un producto que se pudiera encontrar como una innovación a este proceso, ¿verdad? Quiere decir que el frijol hoy por hoy se puede emplear en muchos aspectos en la vida cotidiana. Podemos fabricar harinas, podemos envasarlo al vacío, ya lo hacen enlatado. El frijol lo podemos acompañar, por ejemplo, de la hierba de chipilín y hacer prácticamente un frijol con chipilín envasado. ¿Y por qué no decirlo? Y eso ya está. En el caso del frijol colorado, que le meten chorizo y tocino y algunas partes de cerdo, ¿verdad? Entonces, ya la industria cárnica ya se ha empleado de ello, pero ha trabajado frijoles colorados. En el caso de los frijoles negros, normalmente la industria se ha preocupado muy poco. Si se dan cuenta ustedes, a lo sumo existe nada más una fritura que está saborizada con frijol. Sin embargo, hay procesos que a mí se me ocurren que no lo han trabajado la industria alimentaria hoy por hoy. En el mercado norteamericano yo no lo he visto. Incluso los frijoles picantes, ¿verdad? Los frijoles picantes yo creo que ni los mexicanos lo tienen. Donde, por ejemplo, vengan incorporados con hierbas nativas y saborizados con un chile serrano o un chile jalapeño. Y por qué no decirlo con un chile chiltepe nativo de la región, ¿verdad? Incluso pudiéramos envasar chiles frijoles con hoja con pito, perdón, el fruto se llama pito, es un anaranjadito con una base verde, crece en la zona del trópico. Pues pudiera ser que se hacer envasados o enlatados de este frijol. Hay una infinidad de productos que podemos elaborar a partir de ellos, ¿verdad? Y esto no es ciencia, ustedes. Este producto no es ciencia. ¿Por qué razón? ¿Qué requiere nada más? Requiere nada más de una gran paila de cocción, frijoles, agua, sal, ajo, cebolla, ¿verdad? Y los ingredientes que le queramos mezclar. Estos los coccionamos, los envasamos en base de vidrio o, por qué no decirlo, en prepack. Bueno, prepack son bolsas de plástico que pues han sido empacadas por medio o ¿cómo se llama? Engargoladas por medio de una máquina. Entonces, prácticamente podemos ver que esto, dependiendo del proceso, lo podemos envasar lo que nosotros querramos en la vida. Ustedes. Ahora, la cuestión importante de esto sí es la receta. En este caso, es la formulación. Generalmente hay estudios que hacen que un alimento, como el caso del frijol, genere mucho mercado consumidor. Dentro de ese mercado consumidor está el análisis sensorial, que es lo que hemos venido hablando en el curso de agroindustria. El análisis sensorial no es otra cosa más que una ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento
el comportamiento organoléptico de los alimentos en función del estímulo que éste ocasione a los seres humanos y el grado de preferencia, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que este término, análisis sensorial, estos dos términos engloban mucho misterio, en el sentido de descubrir alimentos que sean bastante apetecibles por los humanos. Y también les comento, no solo hay análisis sensorial para seres humanos, sino también para los animales, ¿verdad? Recordemos que hay análisis sensorial para determinar el grado de aceptación de los concentrados en perros, del concentrado en vacas, comida de bovinos, de caballos, de cabras, etcétera. Entonces, como tal, análisis sensorial es una ciencia enorme y que pues hoy por hoy juega un papel importante en el consumo de los alimentos. Y el frijol, pues, puede ser que emplee en algún momento esta herramienta que puede prácticamente ayudar y contribuir a la comercialización de determinado producto. Bueno, me quedé acá. Así. En relación a la aportación de carbohidratos, indica aquí el autor que por cada 100 gramos de frijol crudo que aportan entre 52 y 76 gramos de carbohidrato de cada 100 gramos, dependiendo de la variedad, ¿verdad? Cuya fracción más importante la constituye el almidón. A ver, notemos algo muy importante en cada una de las clases que yo han compartido ustedes conmigo. Siempre uno de los factores de carbohidratos que contribuye a los carbohidratos de los alimentos es el almidón en el caso de los cereales. Ahora imaginémonos, ¿se acuerdan ustedes que en la clase, y aquí me voy a detener un poquito, como parte siempre de la investigación? A ver, ¿se acuerdan que hemos hablado de que el almidón es el número 1 productor de las bebidas, en este caso de elaboración de cerveza? Entonces lo que sucede es que el almidón es reducido a sus fracciones más pequeñas de carbohidrato. Y estos carbohidratos, como en disacáridos, ¿verdad? Que son hexosas, estos disacáridos que son almidón almidón y fructosa, normalmente ya son fermentables. Entonces, ¿por qué estoy dando el origen? Porque les pregunto a ustedes ahora, pónganse a pensar un poquito. ¿Creen ustedes que del almidón que aporta el frijol en esta proporción que estamos viendo aquí, que sí resulta siendo considerable? Veamos. Dice que contribuye entre 52 a 76 gramos, o sea, 76% de almidón. ¿Podremos hacer cerveza? ¿Ustedes qué dicen? A ver en casa, ¿qué creen ustedes? ¿Podríamos hacer cerveza de frijol? Por supuesto, pudiéramos hacer un fermento. Y casualmente hoy dijimos que íbamos a trabajar, ¿se acuerdan ustedes? Sobre un proceso de fermentación. Es por eso que todos los alimentos, por ser ricos en nutrientes, se pueden hacer miles de cosas con ellos, ¿verdad? Me recuerdo en una experiencia, unos niños, yo fui jurado calificador de una feria científica y me divertían los niños porque ellos en su presentación hicieron un queso a partir de ácido acético, ¿verdad? O sea que técnicamente se llama ácido etanoico, conocido como ácido acético. Pues era tanto el ácido acético que ellos lo aplicaron, ellos no sabían qué sucedía ahí, ¿verdad? Lo cierto es que cuando solidificaba queso, lo metían en moldecitos y luego lo ponían a secar un poquito en un microondas y luego le echaban pinturita y ellos decían, formamos llaveritos, mire, y están duros. Entonces yo decía, llaveritos comestibles, ¿verdad? Yo con hambre me como uno de esos con tortilla caliente, pero me llamó la atención cómo es que los niños tan niños, ellos ya generaron algo diferente, ¿verdad? Y esto incluso es motivo de investigación, hacer queso de ácido acético comparado con ácido cítrico o ácido ascórbico o ácido málico que está en la uva, eso ya es también investigación. Entonces, me llamaba la atención este trabajito de los niños, me pareció muy formidable. ¿Qué decirles la edad de los niños? Estábamos hablando de niños entre 7 y 8 años, prácticamente niños de primero, ¿verdad? En algún momento. Entonces, lo que yo quiero dejarles es la invitación es,
Si un niño de esa edad lo hizo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, verdad? Entonces, ahorita les decía yo, fabricar una cerveza artesanal a partir de almidón de frijol resultaría siendo trascendental, ¿verdad? ¿Y por qué no decirlo? Una cerveza donde no se emplee el tanino, o quiero decir, ¿cómo se llama el que le da lo amargo a la cerveza? Se llama lúpulo, el lúpulo, que es el tanino, es un amargor. Entonces, este lúpulo que es extraído básicamente es importado de Alemania y por eso es que aquí no podemos hacer cerveza todo, porque ese lúpulo viene de Alemania. Entonces, esto solo lo importan los grandes proveedores de cerveza. Sin embargo, hay variedades de plantas y esta es otra investigación. Producir una cerveza no usando un lúpulo, pero sí usando, por ejemplo, en la cáscara de la naranja que tiene un tanino parecido al lúpulo. Y entonces le podemos dar un amargor, que es el factor de sabor que le da a la cerveza y típico de la cerveza, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos entonces, pudieran irlo anotando jóvenes, es parte de un trabajo que prácticamente yo se los estaría dejando a manera de inquietud para ustedes. Bueno, el almidón representa la principal fracción de energía en este tipo de alimento, a pesar de que durante su cocinado una parte del mismo queda indisponible, dado que se transforma en el denominado almidón resiste a la digestión. Bueno, aquí quiero hablar una cuestión puramente de salud, ¿verdad? A veces, si ustedes se acuerdan, la mayor parte de gente dice, no como frijoles porque me hace daño, me provoca timpanización o me provoca cólico o me provoca algún daño, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que hay dos factores que provocan este daño. El primero es este, denominado almidón que resiste a la digestión. Esto no se destruye durante la cocción y esto va a depender de la variedad de frijol. Ahora bien, hay otro factor determinante de la indigestión, es el hierro. Normalmente, voy a hablar un poquito ahora de química elemental. Recordemos que en la tabla periódica de los elementos tenemos hierro con dos valencias. La valencia más 2 y la valencia más 3 en la tabla periódica. Para las que la tengan pueden sacarla. Entonces, resulta que el frijol tiene valencia más 3. Pero esa valencia más 3, cuando no es degradado durante la cocción, o sea, cuando mamá cose los frijolitos en casa o nuestra esposa cose los frijolitos en casa, resulta que este hierro 3 no es digerible. El hierro 2 sí, cuando es digerible. Entonces, el hierro 3 es lo que provoca una serie de problemas estomacales, que me reservo el nombre de todas estas, ¿verdad? Una de ellas es la flatulencia, ¿verdad? Y otro es la indigestión, en algún momento hasta diarreas. Pero bueno, eso ya son cuestiones puramente metabólicas, ¿verdad? Es nuestro organismo el que no metaboliza esos dos factores del frijol. El primero es el del almidón, no coccionado y que es no digerible, y luego es el hierro 3, que no pasa a hierro 2. Bueno, dentro de los macronutrientes del frijol, la fracción correspondiente a los lípidos, porque recordemos que también tiene grasas. Los frijoles tienen grasas. Bueno, recordatorio. Las grasas están constituidas por péptidos y los péptidos, lípidos, y los lípidos están constituidos por ácidos grasos y los ácidos grasos están constituidos por ácidos grasos insaturados y ácidos grasos saturados, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos en el tema. Esta mezcla es de acilglicéridos, que es una mezcla de péptidos, ¿verdad? Cuyos ácidos grasos predominantes son los monopoliinsaturados. Bueno, esto quiere decir que los frijoles en su momento son muy saludables, ¿verdad? Mejor si consumimos grasas constituidas por lípidos de ácidos grasos poliinsaturados. Estos son muy nobles en el proceso de circulación sanguínea, ¿verdad? El frijol es en buena parte también rico en fibra. Miren, y aquí es otro punto de tesis muy bonito, muy bonito. Puede salir una propuesta, ¿verdad? Por decirles algo,
Estabilidad, miren pues, miren qué bonito el tema que se me ocurre ahorita. Estabilidad de la fibra dietaria, o sea, termoestabilidad de la fibra dietaria del frijol variedad X en una fritura de maíz saborizada con frijol. ¿Sí? Miren qué interesante tema. Entonces nosotros venimos, fíjense pues, y porque el frijol tiene entre 14 y 19 gramos por cada 100 gramos del alimento. Esto quiere decir que si nosotros venimos y tomamos 3 formulaciones, esas formulaciones pues las podemos calcular a partir de un balance de masa. Y entonces, pero por decirles algo, hacemos una masa de frijol, de maíz, una masa nixtamalizada, ahora ya les hablo de nixtamalizado, con una proporción, hacemos una mezcla de un 40% de agua, o sea, hablo de una masa que es casi sólida. Y entonces venimos y le incorporamos de un 3 a un 5% de harina de frijol a esa masa. Y entonces al incorporarse la mezclamos bien con un mezclador enorme, ¿verdad? O lo hacemos manual, lo hacemos con las manos y luego estas las frituramos. Hacemos trocitos y las metemos en baño de aceite. O sea, las frituramos. Y entonces las venimos y las envasamos. Y entonces ahí tenemos una fritura, ustedes. Miren qué interesante el tema. Resulta que esta fritura podría evaluarse empleando 3 formulaciones diferentes, empleando 125 grados centígrados para su frituración. ¿Qué tanto afecta en cada una de las formulaciones? Y se evalúa la termoestabilidad de dicha formulación. ¿Sí me captan? Va. Entonces, esto, miren, se los pongo a manera de inquietud para ustedes. A mí me gusta mucho la investigación, ustedes, y eso por eso se los comparto. Es uno de mis fuertes, es la investigación. Y yo creo que hoy por hoy es una de las respuestas a encontrar el mejor remedio ante la alta cantidad y altos niveles de desnutrición que tiene Guatemala. ¿Qué niño no quisiera comerse una fritura de frijol en el recreo? ¿Qué niño o qué persona no se quisiera comer su tortilla salida del comal con una fritura saborizada con frijol? Qué sabroso, ¿verdad ustedes? Y una Coca-Cola bien fría. Con esto ya hace un almuerzo. Entonces, es parte de la investigación. Con ello se puede elaborar ¿cómo se llama? Un estudio de prefactibilidad, ¿verdad? Entendemos por un estudio de prefactibilidad al estudio de mercado donde se evalúan costos, áreas de estudio, comportamiento, ingeniería del proceso, análisis sensorial, comercialización, marketing, marco lógico, todo esto dentro del marco del estudio de prefactibilidad. Entonces, ya con esto, nosotros ya tenemos un contexto previo a ser industrializado. Aquí ya les estoy regalando, no les estoy compartiendo a ustedes, les estoy regalando prácticamente qué es un estudio de prefactibilidad, cómo lo podemos aplicar a nivel social, ¿verdad? Todo surge a partir de este pequeño cereal, de esta legumbre, ¿verdad? Pero de este cereal que es muy rico prácticamente en fibra. ¿Y por qué razón me interesa a mí la fibra? Porque la fibra, recordemos que juega un papel importante a nivel digestivo. La fibra la recomiendan muchos médicos cuando, por ejemplo, la persona está muy obesa y es recomendable que consuma mucha fibra. Se recomienda en personas que son enfermos diabéticos, ¿verdad? Son fibras muy digeribles y no recargan al hígado. Bueno, también se recomienda para deportistas, ¿verdad? Para deportistas, por ejemplo, fitness, ¿cómo se llaman estos? Fisiculturistas, bueno, y toda esa gente que necesita acumular mucha masa muscular, ¿verdad? Al incrementarlo lo hace a través de fibra y mucha proteína, ¿verdad? Son dos cosas. Entonces, esta parte es muy importante. Este alimento también es una fuente considerable. ¿En qué minerales? Calcio, hierro, fósforo, magnesio y zinc. Y de las vitaminas que posee también tiamina, niacina y ácido fólico. A ver, fíjense todo lo que dijo el autor aquí. ¿Quiénes necesitan mucho consumo de micronutrientes, en este caso minerales? Los deportistas, los ancianos, gente de la tercera edad, ¿verdad? Las
las mujeres en el proceso de gestación, o sea, embarazadas, pues, ¿verdad? Necesitan mucho calcio, mucho hierro y fósforo, ¿verdad? Y entonces también necesita de las vitaminas como la tiamina del complejo B. También necesita niacina y sobre todo ustedes mucho ácido fólico. Recordemos que durante el proceso de embarazo, las mujeres tienen mucha demanda de ácido fólico, porque esto ayuda muchísimo al feto a su proceso de desarrollo, ¿verdad? Mientras está dentro de su proceso de formación a nivel de vientre. Entonces, una de las demandas principales es el ácido fólico. Hoy por hoy, el frijol aporta dentro de este nutriente para el proceso de crecimiento fetal, ¿verdad? Bueno, voy a hablar un poquito de nutrición. Fíjense que si ustedes se dan cuenta, noten ustedes que en algún momento, y esta parte es importante, ¿por qué el frijol cocido no me hace mal? ¿Por qué el frijol colado sí me hace bien? No me hace nada mal. O sea, y después es a la inversa. ¿Por qué el frijol enlatado colorado con carne de cerdo no me hace daño? Entonces, esta parte, ¿a qué se debe? Al proceso de cocción que el alimento ha tenido, a la especie que el frijol ha sido industrializado y, lógicamente, también al proceso metabólico o a la capacidad, ¿cómo se llama? De tasa metabólica, bueno, a la tasa metabólica que nosotros estamos manejando. Entonces, este proceso es importante manejarlo, conocerlo. ¿Por qué? Porque los procesos de cocción intervienen mucho en esta fase, ¿verdad? Bueno, composición, o sea, fitoquímicos del frijol. Los componentes fisiológicos activos de ciertos alimentos, denominados nutracéuticos. A ver, ¿qué dijimos que son alimentos nutracéuticos? A ver, muchachos, jóvenes, señoritas, se le denomina así a todos los alimentos que contribuyen a la salud de los seres vivos, ¿verdad? Entonces, a su vez, este es un alimento nutracéutico o funcional que por sus componentes fisiológicos activos proporciona beneficios más allá de la nutrición básica y puede prevenir enfermedades o promover la salud. Miren, es increíble, es increíble. Hay una cosa muy importante en el consumo de alimentos. Todos los alimentos son sanos, siempre y cuando nosotros mantengamos una dieta normal. O sea, el frijol es bueno consumirlo, pero también recordemos que en exceso puede provocar algunos daños. Por ejemplo, si yo consumo con hierro 3, mucho frijol me va a ir dando problemas digestivos. Si yo consumo mucho frijol, pero yo soy alérgico, porque hay alergenos, ¿va ustedes? Esa es otra cosa que quiero platicar con ustedes y que no he platicado en otros temas. Por ejemplo, ¿ustedes han oído de alimentos con alergenos? ¿Saben ustedes qué son los factores alergenógenos en los alimentos? A ver, ¿alguien sabe? Pues son todos aquellos alimentos que provocan reacciones alérgicas en los seres vivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo estaba de visita en un país X, ¿verdad? Y decía, atención, decía, alimentos de los que tiene aquí que pueden ser alergenos. Y decía ahí, la salchicha, el pan y la leche. Y entonces decía, ¿pero por qué? Porque resulta que en el caso del pan, hay personas que son alérgicas al gluten. La salchicha, ahí tiene una serie usted de aditivos que son prácticamente adicionados como el benzoato de sodio, sorbato de potasio, grasas que pudieran afectar y provocar alergia en un ser vivo. Y en el caso de la leche, también, por ejemplo, son muy alérgicos a la lactosa. La lactosa es un carbohidrato que está presente en la leche, ¿verdad? Entonces, esto podría provocar alergia, ¿verdad? Recordemos que la alergia, bueno, ¿qué es una alergia? Es un proceso de reacción del cuerpo que puede ser, que puede propiciar hinchazón de la piel, enrojecimiento de la piel, urticaria excesiva, fiebre, incluso hasta pérdida del conocimiento. Me estaba acordando de una película, ustedes, y creo que ustedes la han visto, de Eddie Murphy, donde creo que
no sé si era el profesor chiflado, no sé qué película era, pero él no sé qué come y se le empieza a hinchar la piel, ¿verdad? Y va a la farmacia a pedirse un antialérgico, creo que es, no sé si loratadina o una histamina, no sé. Pero lo cierto es que ahí es donde queda demostrado que hay alimentos que son altamente alergenógenos, ¿verdad? Entonces, esto ustedes debemos de tomar siempre en consideración. No sé si dentro de ustedes ha presentado ustedes alergia a algún tipo de alimento. Hay personas, bueno, es doloroso a ustedes. Esto es doloroso porque yo no sé si hay personas alérgicas al frijol. No sé si ustedes conocen, perdón. Si conocen ustedes a alguna persona alérgica al frijol, qué triste, va ustedes, qué lamentable, porque el frijol es un alimento muy nutricional. Qué preocupante sería ser alérgico al frijol, ¿verdad? Lo bueno es que hay otros, ¿verdad? Como el amaranto, la carne, la tortilla, o sea, el maíz mismo, ¿verdad? Podría tener opciones, ¿verdad? Esta persona. Pero ya ser alérgico al frijol, qué catastrófico ustedes, y los frijolitos colados o volteaditos con tostada y salsita, es lo mejor que podemos tener, ¿verdad? Como alimentación. Bueno, algunos de los frijoles, o sea, fitoquímicos actualmente reconocidos en el frijol son, dentro de las partes activas está la fibra, polifenoles, ácido fítico. Oigan, ¿se acuerdan ustedes que les había hablado de que hay un compuesto que cuando no se lleva a la cocción adecuada, puede ser tóxico? Bueno, lo vamos a ver y vamos a ver su configuración molecular y vamos a recordar un poquito de química orgánica, ¿verdad? Y por favor, esto probablemente entre en el examen, ¿verdad? Que les diga, nombre usted el compuesto siguiente, falso o verdadero. Entonces les voy a poner 3 nombres. No, son mentiras, es broma. No, miren pues, pero sí vamos a ver la configuración molecular de este ácido fítico que resulta siendo tóxico en el frijol. Dice que el papel que juega la fibra en el frijol como fitoquímico por su efecto hipocolesterolémico, ¿ya? Es decir, que disminuye hasta un 10% el colesterol en la sangre. Eso quiere decir que los obesos, bueno, ustedes, yo peso 155, 160 libras, hago ciclismo, corro 40 kilómetros diarios y creo que no tengo eso. Hipocolesterolémico, sí tuve, pero bajé mis niveles y ahora consumo alimentos bajos en colesterol, consumo grasas más nobles, sobre todo omega 3, 6 y 9. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la autora aquí, verdad? Que por su uso de la fibra, el frijol puede disminuir el colesterol en la sangre. Por supuesto, una vez usted no esté usando grasa de cerdo para hacer los frijolitos así colados o ¿cómo se llama? O frijoles volteados, ¿va ustedes? Porque entonces de nada sirve. El autor aquí está hablando del frijol cocido y consumido directamente a la mesa. Nada de estarle aplicando cosas extrañas, ¿verdad? O sea, crema, que leche, queso, porque entonces ya no. Entonces pierde su efecto, ¿verdad? Entonces es importante ver, qué importante conocer esta disposición en cuanto a que es un alimento nutracéutico, ¿va ustedes? Bueno, también el almidón resiste del frijol puede ejercer el mismo efecto que la fibra. Bueno, tienen propiedades similares, ¿verdad? Estos compuestos fitoquímicos. Por otra parte, la fermentación en el colon de la fibra soluble y el almidón resiste, que generan ácidos grasos de cadena corta, lo que provoca disminución de la síntesis hepática del colesterol. O sea que este es el mecanismo de acción de la fibra de frijol para reducir el grado hipocolesterolémico. A ver, repítalo rápido. Hipocolesterolémico. ¿Ya? Muy bien. Bueno, repítalo usted en casa a ver si se le queda el nombrecito. Vamos. Veamos. Respecto al ácido fítico, se ha demostrado que reduce el riesgo de contraer cáncer, principalmente del colon y del seno, probablemente por su poder oxidante. Ojo con esto, quiero hacer una observación ahí. Por su parte, los taninos, sustancias muy astringentes y de sabor amargo que pertenecen a la familia de los polifenoles, funcionan como antioxidantes. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí lo dijo ya el autor. Antioxidantes también que son anticancerígenos y antimutágenos efectivos, ¿verdad? Cuando nos referimos a antimutágenos,
¿A qué se está refiriendo el autor aquí? Recordemos que al bajar estas condiciones de radicales libres durante el proceso metabólico, lo que provoca es que no afecte en estado de gestación a una mujer que esté en proceso de embarazo, que esté embarazada, ¿verdad ustedes? Entonces, puede crear una mutación en el feto. Es ahí donde a veces nacen aquellos niños con cabezas pegadas, o pues no nacen con un brazo, con las manos impedidas, o con procesos psicomotrices retardados. Bueno, una serie de factores, ¿verdad? Entonces, el consumo de frijol por la producción de ácido fólico y estas sustancias, pues mejora, pero hay una variante. Veamos aquí, estructura de fitoquímicos importantes del frijol. Vean, el ácido fítico A. Vean la estructura. El compuesto, voy aquí, ven el cursor, aquí voy a señalar. Es un compuesto cíclico. ¿Por qué? Porque tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, es un componente aromático, porque es cíclico. En cada uno de los vértices de las uniones carbono-carbono vamos a encontrar un ácido pegado, que es el ácido fítico. Noten ustedes, en cada uno de los vértices hay un ácido fítico, ¿verdad? Entonces, a ese ácido fítico que está constituido, está aquí la conformación molecular. Luego estamos dentro de los taninos, está el ácido cálico. Veamos aquí, estamos hablando de otro compuesto aromático, ¿verdad? De un benceno que tiene una función carboxílica, acá que tiene un doble enlace en el oxígeno, y acá el ion hidroxilo, y a este se le va a llamar un radical carboxilo. Y se dan cuenta ustedes, si numeramos a partir del número 1 que tiene el radical carboxílico, 2, 3 ol, 4 ol, 5 ol. O sea, en estas posiciones tiene la función ólica, ¿verdad? Entonces quiere decir que es un ácido con una unión hidroxílica, ¿verdad? Entonces a ese se le conoce comúnmente con el nombre de ácido gálico. O técnicamente aquí se le podría llamar 1-carboxil, 3, 4, 5 ol, hexenil, ajá, es un hexenil, es el compuesto hexenil, o sea, 1, 3, 4, 5 ol, hexenil, ¿verdad? Entonces, este compuesto no es yupac, no me van a empezar a preguntar si es yupac o si es del stock, etcétera, no, pero trato de darles el nombre porque está la configuración molecular del tanino y del ácido fítico, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito en relación al tema de productores de frijol en Guatemala. Bueno, Guatemala hoy por hoy, si ustedes saben, es una de sus mayores fuentes de producción y de las cuales se sostiene la alimentación nacional y también las exportaciones. ¿Cómo está distribuido el plano agroindustrial del frijol? Muy bien. En Petén vemos ahí que tenemos un 27%. Siempre Petén, ustedes, si se dan cuenta, siempre Petén es el mayor productor de la mayor cantidad. Y qué importa, miren, ¿saben por qué les digo Petén? Qué tristeza que hayamos perdido Belice, ¿va ustedes? Porque Belice hubiera sido una de las fuentes productoras más de alimentos para Guatemala. Desafortunadamente, por políticas raras, se perdió Belice, ¿verdad? Y ahora es un país dentro de nuestro país. Qué triste y qué lamentable, ¿verdad? Veamos, y a ver si no en un futuro lejano perdemos Petén también, ¿verdad? Que es una gran fuente productora en la agricultura. A mí me preocupa toda esta serie de cosas, pero bueno, Jutiapa produce un 13%, Chiquimula un 10%, Santa Rosa nos produce 7% y Jalapa 6%. Por cierto, les voy a preguntar a ustedes algo que pues ya lo saben, pero viene a colación, ¿por qué? A un tema muy importante. Cuando preguntan ustedes en los supermercados, ¿cuál es el mejor frijol de Guatemala? ¿Ustedes qué responden? Todos tienen algo en mente y espero tener a alguien de ese lugar y a felicitarlo porque sí es rico el frijol que se produce en ese lugar. ¿Ustedes se acuerdan ustedes cuál es el mejor frijol que
que las amas de casa y las mamás en casa usan menos leña o menos fuego en la olla de presión. Es el famoso frijol de Ipala. ¿Se acuerdan? Y entonces, si hay alguien aquí de Ipala, pues excelente ustedes. Para mí es el mejor frijol, ¿verdad? Bueno, Jalapa al 6%, lo que significa que entre estos 5 departamentos se logra más del 60% de la producción nacional. La exportación del frijol negro durante el año 2017, este dato que sí es un poco frescón, ¿va ustedes? Alcanzaron las 97 toneladas métricas y con un valor de 108.4 miles de millones, destinándose a un 83% a El Salvador y un 17% a Estados Unidos. Bueno, esa es la divisa o la exportación que este frijol ha ocasionado, ¿verdad?, a estos países. O sea que nuestro mayor consumidor lo tenemos a la par, que es El Salvador, ¿verdad? Bueno, ¿ustedes creen que si el frijol es parte de la agroindustria? Por supuesto, desde luego que sí, dijera la chimoltrufia del Chavo del Ocho a ustedes. El frijol, hoy por hoy, miren, juega un papel importante. Si ustedes se dan cuenta, fíjense, solo les hago una pregunta. ¿Han visto ustedes harina de frijol? Vamos a ver. Sí hay para preparación de frijol instantáneo. Pero a ver, lo vemos como consumo, como que lo podemos producir en la industria acá mismo en Guatemala. Yo no sé si hay alguna empresa aquí en Guatemala que produzca harina de frijol, pero a mí se me ocurre, sí, alguien diría, las bolsitas lo reconstituye con agua caliente y ahí tiene el frijol, pero es muy poco encontrar ese producto, debido a que el costo es muy alto y la gente no lo paga. Apenas realmente se puede pagar el frijol envasado, ustedes, porque se ha incrementado el precio, ¿verdad? Pero el punto álgido de este tema es que el frijol sí es parte también de la industrialización en Guatemala. El frijol juega hoy por hoy un bastión importante dentro de su economía. La industrialización del frijol podría constituir de una manera indirecta de incrementar su cultivo a través de un incentivo económico más estable. Bueno, no hay programas que beneficien al agricultor, ¿va ustedes? A que se cultive mucho el frijol. Yo no he visto realmente programas, muy pocos quizá, en relación al tema, ¿verdad? Además, el producto procesado tendría las ventajas de dar mayor estabilidad, disponibilidad y constantes a través de todo el año, más uniformidad, más fácil preparación y podría ser un vehículo para otros nutrientes. Entonces, esto haría muy importante esta situación. ¿Por qué razón? Crearíamos más fuentes de trabajo, más agricultores, mejor distribución de la tierra si el gobierno creara programas específicos para cultivo del frijol. Muy poco. Realmente, si aquí en el grupo existe algún agrónomo que me contradiga eso, pues bienvenido. Me gustaría que me compartiera en el correo institucional. Yo conozco muy poco del tema, la verdad. Sí conozco de lo que son hongos fitopatógenos, nematos, puedo hacer aislamientos porque tengo años de experiencia en laboratorio de agricultura. Puedo hablarles de virus, cómo se aíslan en el frijol, puedo hablarles de qué formas se pueden industrializar, preparar, formular, conservar, buenas prácticas de manufactura, cómo implementar una planta de producción, todo eso podemos, pero ahora de este tema político, llamémosle así, o de procedimiento estatal, no conozco algún programa, tal vez el MAGA quizás lo tenga, el MAGA como tal, pero yo veo muy poco cultivo de frijol, ustedes, no sé por qué no hay mucho énfasis. Más que todo en Oriente, sí, definitivamente Jalapa y algunos lugares de Retauleu, Suchitepec, que es esta zona, pero es que no se ve como la caña, ¿va ustedes? ¿Por qué no lo vemos como la caña? Y eso sería una fuente para disminuir el impacto de la desnutrición. Bueno, el secado se puede definir como un proceso en que hay intercambio simultáneo del calor y masa entre el aire y el ambiente secado y los granos. Bueno, secado del frijol. En cambio, en los casos generales, se define el secado como la operación unitaria responsable de la reducción del contenido de humedad de cierto producto, hasta un nivel que se considera seguro para el almacenamiento de este. Bueno, esta es una pequeña noción del proceso de secado del frijol, ¿verdad? Entonces, eso es para cuando lo vamos a ensilar. Bueno, ensilar es un término que se emplea únicamente para el maíz, pero para guardar el maíz en silos, ¿verdad? Sí, podría ser ensilado, ¿verdad?
o en sacos en bodegas, ¿verdad? Es conveniente disminuir la humedad del alimento. Porque recordemos, y hemos venido platicando, que la actividad acuosa, o sea, activity water, esta es factor de descomposición o deterioro de los granos, ¿verdad? Y no solo a este, sino a los demás granos que hemos visto y a pseudocereales que hemos visto en el curso, ¿verdad? En líneas generales, uno de estos métodos consiste en someter los frijoles a remojo, cocerlos a presión y luego deshidratarlos. La etapa de escaldado, ¿qué dijimos que es escaldado? Inactivación de enzimas, ¿verdad? Las enzimas que más son más, no se llaman populares, sino las que tienen más los alimentos, es catalasa y peroxidasa. También la tienen los frijoles, ¿verdad? Ha sido propuesta por algunos investigadores, porque este tratamiento adicional ofrece las ventajas de garantizar la hidratación completa e inactivación de la lipoxidasa, que también es una enzima que activa las grasas en el frijol, la lipoxidasa, afianzando así la estabilidad del producto procesado durante su almacenamiento. Esta es una forma de conservación, ¿verdad? Donde hablan varios autores. También otra forma de conservar es el congelamiento después de la cocción. Recordemos que todo alimento que ha sido congelado va a conservar siempre sus características sensoriales. En agroindustria, esto es un factor trascendental, porque de ello depende mucho la calidad, de ello depende mucho la productividad, de ello depende mucho la comercialización. Así como el recubrimiento con una capa de azúcares tiene como finalidad evitar las fisuras que se presentan en el grano de frijol cocido. Bueno, él está hablando aquí de recubrimiento de capa de azúcares. ¿Se acuerdan lo que les he platicado? Del hacer un confite de frijol con chocolate o una fritura con azúcar cristalizado o frijol cristalizado, o para exportarlo pudiera ser la nueva modalidad de parafinado, ¿verdad? Vamos a tener una clase que vamos a hablar mucho del parafinado, ¿verdad? Bueno, también pudiera ser una técnica de conservación, ¿verdad? También tiene como finalidad evitar las fisuras que se presentan en el frijol cocido. Los tiempos de cocción del producto final varían de acuerdo a la variedad de frijol. Bueno, aquí no existe un cuadro 4, con el método de preparación, así como las condiciones previas de conservación. En este caso, el producto final está listo para el consumo después de rehidratarlo y cocerlo de 5 a 10 minutos. Es lo que, bueno, aquí el autor habla de 5 a 10 minutos, pero la de verdad es que va a depender de la especie, ¿va ustedes? ¿Qué propiedades sensoriales tiene? Hablamos un poquito al principio. A la tecnología de alimentos se ha permitido desarrollar diferentes métodos de preparación de frijoles enteros, precocidos y deshidratados. La mayor parte de la investigación ha sido enfocada a la disminución del tiempo de cocción. ¿Se acuerdan que les hablé de 3 variedades, de 10 variedades de frijol para ver quién es el que se cose más rápido? Y a la vez evitar cambios adversos a las características físicas y sensoriales. Claro, todo esto afecta al aspecto sensorial. ¿En qué afecta? Textura, color, olor y sabor. Proceso del frijol deshidratado. Aquí ya les voy a dar el primer procesito. Con ustedes tenemos hoy al final lo que quedó inconcluso. ¿Se acuerdan? Lo del fermento. Bueno, lo vamos a ver. Tenemos, si todavía tenemos tiempo. Bueno, paso número 1 es, perdón, recepción de la materia prima. Recuérdense que ese siempre va, aunque yo no se los ponga aquí porque el autor no lo está haciendo mención, siempre recepción MP, RMP, recepción de la materia prima. Después tenemos seleccionar y lavar el frijol. Luego tenemos antes y después pesar los ingredientes, ¿verdad? Poner a cocer con agua suficiente para cubrir los frijoles, añadir ajo y sal hasta darle el sabor deseado. El frijol debe retirarse cuando al presionarlo suavemente con los dedos se desbarate por completo. Bueno, esa parte ya la sabemos, ¿va ustedes? Al utilizar la marmita, ¿qué es la marmita? La marmita es un equipo, como ver una taza de café, pero en grande. Y esta se conecta a corriente 220 y tiene resistencias adentro y un baño de, ¿cómo se llama esta sustancia? Que usan, las discotecas la usan para producir humo artificial. Glicerina. Un baño de glicerina, una chaqueta de glicerina que por tener un punto de ebullición bajo
hace que suba la temperatura automáticamente. Entonces, esa es una marmita con chaqueta de glicerina. Esto debe de, bueno, al utilizar para cocer los frijoles la marmita, el agua que se evapore debe restaurarse continuamente para evitar que los frijoles no se quemen. Eso es lo que pasa en las ollitas de frijoles, va ustedes en casa, que normalmente le vivimos agregando agua para que no se quemen los frijolitos, ¿verdad? Bueno, luego se licúan los frijoles hasta formar una pasta. Luego esa pasta se coloca en la bandeja del deshidratador con velocidad. Miren qué interesante, aquí el autor hasta nos regala ese tip. 2 metros partidos segundos, ¿verdad? Esa es la velocidad lineal que tiene el aire seco, ¿verdad? Recordemos un poquito de física, ¿verdad? Entonces, 2 metros partidos segundos durante 6 horas a 73.15 grados centígrados. Cuando el frijol esté seco, molerlo en el molino hasta obtener polvo de frijol. Bueno, aquí estamos hablando prácticamente de obtener una harina, ¿va ustedes? Miren qué interesante. A diferencia de otros equipos como el ciclón, que es un aparato que se utiliza para ¿cómo se llama ustedes? Para producir leche en polvo, ¿verdad? Se usan el ciclón prácticamente. ¿En qué se basa un ciclón? En la industria láctica. Resulta que el ciclón tiene arriba, es un tanque enorme. Pues en la parte de arriba tiene unos inyectores. Estos inyectores reciben la leche que se le ha desprendido parcialmente el agua. O sea, es una leche casi condensada. Y entonces lo que pasa es que en ese inyector, él tira una aspersión en ese gran tanque, y en ese tanque, ¿por qué se le llama ciclón? Porque adentro anda circulando aire caliente, súper caliente, ¿va ustedes? De manera que cuando la leche parcialmente deshidratada cae a ese ciclón y choca con ese aire seco en turbulencia, baja prácticamente en pequeñas partículas tipo polvillo, que es lo que se recibe en la parte de abajo. Y es así como se prepara la leche en polvo. El frijol pudiéramos tener ese mismo principio para producirlo. Acá el autor únicamente nos está hablando que se muele en el molino hasta obtener prácticamente un polvo fino de frijol, ¿verdad? Luego, aquí faltaron pasos, ¿va? Ustedes, a ver, complementémoslo nosotros en casa. ¿Qué es lo que toca en el paso 7? Después de obtener el polvo de frijol, ¿qué nos toca? Empacado, ¿va ustedes? Y luego etiquetado. Y luego almacenado. Y luego comercializado. En cada uno de los procesos, a ver, por ejemplo, ¿qué parámetros de control de calidad vamos a tener en toda la línea de proceso de un frijol deshidratado? Número 1, el pH. Número 2, la acidez. Número 3, un análisis bromatológico y un análisis o análisis proximal. Ya les expliqué en clase pasada qué es cada uno de ellos. Entonces, un análisis bromatológico para definir qué tanto se han destruido algunos nutrientes antes de ingresar al frijol a este proceso y al final de finalizar el proceso. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver si la termoestabilidad de la proteína, de la fibra y de los hidratos de carbono o carbohidratos se mantuvieron estables, ¿va ustedes? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a establecer prácticamente qué nutrientes fueron dañados. Bueno, ¿qué otro análisis? Microbiológico. Veamos si el polvo de frijol o harina, llamémosle más técnicamente, la harina de frijol no tiene contaminación por hongos fitopatógenos. Probablemente que pase mucha humedad y este sea el deterioro o daño que pueda tener el frijol debido a su actividad acuosa, debido a la actividad acuosa que este pueda tener. Y entonces puede ser que crezca un penicillium, un rhizopus, un aspergillus, ¿verdad? Etcétera. Entonces, es un caldo o es un nutritivo, es un nutriente el frijol bastante apto para el crecimiento de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, a partir de ello, nosotros podemos entender de que toda la línea de deshidratado lo que busca es preservar, prolongar la vida útil del frijol, ¿verdad? Y estamos en los parámetros de control de calidad. Bueno, parámetros de calidad principales ya se los dicté. Los parámetros de calidad secundarios, bueno, ¿cuáles son? Que la etiqueta vaya presentable, ¿verdad? Vaya una señora con su delantal y los frijolitos, que tenga un eslogan bonito, que la empresa tenga misión y visión, que bueno, todas esas cosas que podrían ser un control de calidad
prácticamente externo al producto, ¿verdad? Entonces, lo importante es que conozcamos los más principales, ¿verdad? O sea, ¿qué controles de calidad debe tener el frijol durante su procesamiento? Es físico, químico y biológico o microbiológico. En base a eso, nosotros, ¿qué estamos provocando con ello? Un aseguramiento de la calidad del producto. ¿Y qué estamos conservando con esto? Un mercado. ¿Qué estamos logrando con esto? Aumentar los grados de comercialización, que se mejoren los ingresos de nuestra empresa. Si dado el caso, nosotros en una agroindustria pequeña, una microempresa, nosotros decidimos hacer frijolitos envasados, ¿verdad ustedes? Pues, ¿por qué no decirlo, verdad? Pudiéramos, miren, se me ocurría también cocer frijoles y meterlos en barbacoa y luego deshidratarlos para que los gránulos de sales queden adheridos. Y entonces estamos creando una botana con sabor umami, ¿verdad? Entonces, bueno, ya mencioné un nuevo término. ¿Recuerdan el cuadernito de términos nuevos? Ahí estamos, umami. ¿Qué es un sabor umami en análisis sensorial? Por ejemplo, 4 sabores son los elementales que nosotros tenemos. Olor, color, sabor y textura. 4 factores, pero hay una quinta cualidad que se llama un sabor umami, que es el que combina un sabor ácido con dulce y salado. Bueno, ¿cuál es el que ustedes han degustado el sabor umami en lo particular? A ver, ¿cuál creen ustedes que es? Sencillo. Han degustado un ceviche, han degustado un jugo B8 o un clamato. Entonces, un jugo de vegetales, ¿verdad? Entonces, un suerito con mineral, limón y sal. Entonces, ese sabor umami es la combinación de ellos. Entonces, como normalmente a muchos apetecemos mucho esa característica sensorial, pudiera ser que esta quinta característica sensorial pudiera estar en el frijol que tuviera saborizantes, ¿verdad? Voy a hablar de un saborizante que pudiera tener, ¿verdad? Que realmente no es correcto. ¿Por qué? Porque es altamente cancerígeno. Se llama glutamato monosódico de potasio. Este es un saborizante, es como sabor a carne artificial, ¿verdad? Entonces, ustedes mismos lo han probado. Ustedes han comido las granizadas con consomé, pues ahí están tomando glutamato. Eso es peligroso para el riñón y el hígado de ustedes. Entonces, las carnes, por ejemplo, que le utilizan una salsa que le aplican a la salsita del guiso y sale la carne sabrosa, ¿verdad? Entonces, ese tiene glutamato. Todos los alimentos preparados como aditivos con glutamato son peligrosos. Pero, sin embargo, en términos de uso con límites permisibles, según COGANOR o el Codex, que es el Código Alimentario, permite realmente el uso de él, pero con límites establecidos. Pudiéramos trabajar una botana, una boquita, como se conoce aquí en Guatemala, pasaboca también se le llama a las botanas. Pudiera ser que se realizara una botana de este sabor, ¿verdad? Así, un tipo botana de frijol. Qué calidad, ¿verdad? Ustedes, ahí pudiera ser otra variante. Muy bien. Estamos ahora durante el procesamiento primario del frijol. Aquí lo vamos a ver de manera de flujograma, ¿verdad? Ahí estamos. Materia prima, tenemos recepción, limpieza. Miren, aquí está un poco más resumidito, ¿verdad? Fíjense que aquí hay varios autores. Fíjense que ustedes pueden ir a internet y ver cualquier proceso de alimentos. La clave está en que hay términos que nosotros no manejamos, pero es cuestión de investigarlo. Pero cada autor revela su proceso de diferente forma. Bueno, en principio siempre tenemos una recepción. Él dice acá, por ejemplo, luego de la recepción, en el procesamiento primario del frijol, pasamos a la limpieza, luego a la selección, separando frijoles dañados, frijoles que no son contaminados, luego su clasificación, el tratamiento que va a tener, y el envasado y almacenado. Esto es a qué se refiere con el procesamiento primario. Son las bolsitas de frijol que vemos en el mercado. Perdón, las bolsitas de frijol con marcas comerciales en los supermercados, ¿verdad? Ustedes, a esto se refiere un flujograma general. Y este se refiere básicamente al procesamiento primario del frijol. ¿Sí? Vamos a repetirlo. Recepción, limpieza, selección, clasificación, tratamiento, envasado y almacenado. Luego tenemos producto final, ¿verdad? Aquí habla el autor
de que a granel o al retail es en sacos de 50 kilogramos, ¿verdad? Recordemos que al pasar kilogramos a libras, sabemos que un kilogramo equivale a 2.2 libras. Eso quiere decir que al multiplicarlo por 2.2 libras nos va a dar el valor en libras del saco, ¿verdad? Casi estamos hablando de un quintal, va ustedes, un quintal y centavos de lo que contiene cada saco de frijol. Esto ya es en producciones grandes, eso es en suministros grandes. Sin embargo, ya para el retail, o sea, ya al distribuirlo de manera más reducida, ya son libras o kilos, ¿verdad? Dependiendo cuál sea la condición del mercado y el costo que pueda tener el kilo o la libra. Bueno, hasta aquí espero, no sé, ustedes me dirán, si tenemos dudas, y que pues lógicamente en el tema de frijol, por favor, se me encomendó una tarea para hoy y se me estaba olvidando, 1000 disculpas. Se me informa que para el otro sábado tenemos parcial. Pueden consultar su horario. Déjenme aquí darles la información literal, ¿verdad? Para que uno tergiverse el mensaje. Aquí está. Dice, si son tan amables, dice, recordarle a nuestros alumnos que el siguiente fin ya inician el primer parcial, los primeros parciales, y que pueden consultar en la página de U-Rural su horario respectivo. Jóvenes, esta es parte es un comercial que se me había olvidado. Sírvanse ustedes disculpar. Yo no sé si sus demás profesores se lo han comentado, pero bueno, yo no voy a pasar desapercibido. Lo cierto es que les comunico, tenemos parcial el siguiente sábado y por favor pueden ver su horario respectivamente, ¿verdad? Y todavía estamos en tiempo que ustedes, previo a su examen, que ustedes no viene difícil. Si ustedes han estado en mi clase y se han conectado y han estado totalmente constantes en mi clase, no tengan pena. Creo que el examen viene muy elemental, muy básico para que todos lo comprendan y todos están para que lo ganemos. Nadie, el que lo pierda es porque verdaderamente no quiere ganarlo y no quiere graduarse, ¿verdad? Entonces, el examen viene muy accesible. Hago una observación y eso pues ya es una cuestión muy particular. No pregunto en el examen cosas de las que hemos platicado de procesos para emprendimiento de ustedes, ¿me capta? Porque no es parte del curso. Lo que sí evalúo es los datos que doy como parte del curso. ¿Estamos claros? Si hay alguna duda, por favor, usted me da un clic. Si le gustó la clase de hoy, me da un clic en el correo institucional y si tuvo alguna duda, me la hace saber. Porque recuérdense que en el examen es donde más dudas surgen y no me gustaría que surgieran dudas en el examen, usted. Cuando ese examen está para ganarse. Bueno, ¿cuál es el proceso que vamos a tener en esta semana? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un flujograma de vino de frutas que no lo vimos la semana pasada? Entonces, vamos a trabajar. ¿Por qué hablamos de vino de frutas? Se llama vino de frutas o fermento a todos los mostos que han sido fermentados para producir una bebida espirituosa o embriagante o alcohólico con un bajo nivel de alcohol y que esta lógicamente ha sido sujeta a un proceso de destilación para purificarlo, o sea, para separarlo, ¿verdad? Pero bueno, esa es la parte final del proceso. En esta ocasión, yo les traje este flujograma de manera general, o sea, ¿por qué digo de general? Flujograma general, porque ustedes pueden hacer fermento de sandía, melón, papaya, piña, naranja, jocote, marañón, ciruela, de lo que ustedes quieran, pueden hacer un fermento, incluso hasta de leche, pueden hacer un fermento, ¿me entienden? De lo que ustedes quieran. Incluso estaba viendo yo un fermento de rosa de Jamaica, qué delicia, un fermento de coco, qué delicia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en la recepción de las frutas, vamos a seleccionar las frutas buenas de las malas, las vamos a separar. Lógicamente, después de ello tenemos un lavado. Luego del lavado, antes del proceso de la selección, antes un pesado y después del lavado es otro pesado. Ahí vamos a ver una ligera variación porque una fruta lavada, pues lógicamente pesa más. Sin embargo, por su tratamiento nos va a permitir de cocción o deshidratado a separarle la humedad excesiva. Ahora, luego de lavado vamos a pasar
a la parte que se llama pulpeado. ¿A qué nos referimos en el caso del pulpeado estrujeado? Quiere decir que vamos a separar el zumo de la fruta y vamos a separarlo de la pulpa. ¿Qué es la pulpa? Es el tejido o es la parte interna de un fruto que contiene el zumo. Es prácticamente el bagazo o la fibra que contiene la fruta. La idea, podemos trabajarlo juntamente con estos tejidos, ¿verdad? Normalmente, fíjense que aquí que voy a hablar un poquito de tecnología. El pulpeado generalmente se usan unas licuadoras enormes, como la licuadora de frijoles en casa, ustedes, como la de los licuados en el mercado, solo que es una licuadora muy enorme, de acero inoxidable con unas cuchillas múltiples muy afiladas, y entonces cualquier fruta que entre ahí, prácticamente estamos separando el zumo del tejido o de la pulpa. Y por una acción de tamizado, vamos a separar del zumo, del bagazo, ¿verdad? Este paso no está aquí. Esto, por favor, si son tan amables a los que estén interesados, cómo se produce el fermento, por favor, lo anotan. Bueno, una vez separado este zumo, automáticamente yo lo que hago, el autor acá no lo mezcla con agua, pero eso sí, lo que quiero decirles es que es importante que se mezcle con un poco de agua para que rinda un poco mejor, agua tratada, lógicamente, ¿verdad? Lo que yo hago es mezclar 3 partes de néctar, o pues quiero decir de zumo, versus una parte de agua. Entonces, a ese se le va a llamar mosto. Luego le agregamos azúcar y lo llevamos aplicándole ácido cítrico al 0.2% en peso. Ácido cítrico al 0.2% en peso. ¿A qué me refiero 0.2% peso en volumen? Vale, vamos a decir que si es 0.2 por cada 100 gramos y tenemos por densidad, tenemos 4 kilogramos o 10 kilogramos de mosto, vamos a convertir los kilogramos a gramos. Y entonces aplicamos estequiometría, ¿verdad? Por decirles algo, 1000 kilogramos por cada 100, perdón, son 1000 gramos, que es 1 kilogramo, pero tenemos 8 kilogramos de producto de mosto, prácticamente vamos a tener 8000 gramos. Entonces, 8000 gramos por, aplico una rayita diagonal, una rayita horizontal, y digo, por cada 100 gramos tengo que tener 0.2 gramos de ácido cítrico, elimino gramos con gramos y me queda ácido cítrico a calcular. ¿Sí me captan? Luego de agregar el ácido cítrico, el azúcar, yo voy a ajustar mi pH a, si estamos en línea, ajusto mi pH a 3.6 a 4. Miren, el idóneo es 3.7. Entonces, ¿a qué voy? Luego de acondicionar esto, el mosto ya no se va a llamar jugo, ni néctar, ni nada, ni zumo, sino se va a llamar mosto. Procedemos a inocular la levadura. ¿Cuál es esa levadura que le vamos a aplicar? Ok, se va a llamar Saccharomyces cerevisiae. Es prácticamente el nombre científico de la levadura. Saccharomyces cerevisiae. Esta Saccharomyces o levadura lo que hace es, bueno, luego de acondicionar el mosto, procedemos a pasteurizarlo. Ese paso no está, por favor. Este paso va aquí, miren ustedes, aquí un llamadito, un rectángulo y dice pasteurizado. Vamos a pasteurizar ese mosto a 105 grados centígrados por 20 minutos, a 15 minutos, pongámoslo. Ya, una vez pasteurizado, bajamos la temperatura, o sea, lo llevamos otra vez a temperatura ambiente. Luego procedemos a la activación de la levadura. Vamos a inocular, se llama activación, pero yo le llamaría inocular la levadura. ¿A qué se refiere eso? De que nosotros prácticamente vamos a colocar una manguerita en el mosto, o sea, en el mosto tiene que estar ya en un recipiente estéril, grande, un tambo de esos de agua salvavidas, de esa agua que tomamos en casa. Y entonces vamos a tomar la levadura en una proporción de, anote por favor,
del 2 al 3% de peso en volumen de levadura. La levadura resta de esa que venden en el mercado fría, levadura fría, y hay levadura deshidratada también. Cualquiera de las dos podemos emplear. Entonces calculamos y tomamos. ¿Cómo vamos a activar esa levadura? Ese mosto que ha sido pasteurizado, tomamos una parte en un beaker. Por favor, un beaker de 1 litro. Ese beaker de 1 litro, agregamos medio litro o quizá la cuarta parte de litro de mosto y le agregamos la levadura que calculamos del 2 al 3%. Se va a escuchar cuando lo apliquemos, como a los 3 a 5 minutos, se va a escuchar un sonido como cuando alguien mete un Alka-Seltzer en agua. Quiere decir que ahí se está activando la levadura y hay un proceso como de efervescencia. Va a empezar a producir espuma. Es por eso que yo recomiendo que en fermentos de frutas no se aplique, ¿cómo se llama? Pulpa. Porque la pulpa lo que hace es que provoca como que una membrana, provoca como que una capa. Y esa capa encierra el CO2 cuando estamos activando y empieza a crecer y hasta tumba. O sea, tumba quiero decir que se desborda. Por eso es que no aplico yo ese principio de agregarle. Uso solamente el zumo de la fruta y que lógicamente esta tiene que ir filtrada para evitar que se dé ese problema. Entonces, luego sellamos todo el envase con papel craft o papel periódico, ¿va ustedes? Pero en la boca de la botella del envase, nosotros pegamos con ayuda de silicón una manguerita. Esa manguerita que llegue más o menos de 3 a 4 pulgadas arriba de donde quedó nuestro fermento ya preparado, ¿verdad? Entonces, una vez que se me olvidaba. Bueno, luego les doy los parámetros de control de calidad. Cuando empieza a producirse la fermentación en condiciones oscuras, el bicho que se llama levadura va a producir siempre, producto de una fermentación, es CO2 más alcohol, o sea, alcohol etílico. Entonces, cuando empieza a producirse ese CO2, cuando se empieza a producir ese CO2, esa manguerita que sale del recipiente de tambo de agua se sumerge en un guacal de agua limpia, por supuesto. Entonces vamos a observar que la producción de CO2 en el sistema va a empezar como que a efervecer en la trampa de levadura, trampa de CO2. Entonces, esta parte es donde nosotros vamos a entender y a comprender que hay una fermentación alcohólica, que normalmente yo recomiendo que sea entre 3 a 4 días, ¿verdad? Lógicamente, después de este fermento de 3 a 4 días, nosotros vamos a observar una especie como de lodos que se ha formado. Bueno, a todo esto nosotros quitamos ese papel que pusimos a los 4 días y observamos en qué momento suspendemos la fermentación cuando ya no vemos presencia de CO2 en el recipiente de agua. Eso quiere decir que suspendemos todo el proceso y por un proceso de decantación que se llama aquí, miren, trasiego, vamos a separar el remanentito que está libre del como lodo que quedó abajo provocado por la levadura muerta, porque la levadura se ha producido y se precipita. La cuestión es que la levadura cuando crece, su mismo producto del metabolismo, que es el alcohol, él mismo la para asesinando, o sea que se muere la levadura y se sedimenta en el fondo del envase. Resulta pues que cuando lo cambiamos, podemos proceder luego, aquí dice edulcorado. Después del trasiego, hay un proceso que se llama edulcorado, o sea, hay una clasificación de fermentos. Hay quienes que le agregan azúcar, hay quienes que lo dejan así, lo consumen, etcétera. En este caso, lo que yo hablo después del edulcorado es que se envase, pero después del envasado ya procedemos a un pasteurizado. Lo que quiero decir con eso es que en el pasteurizado tiene que hacer dentro del envase ya sellado y que este pasteurizado no exceda de los 75 grados, de los 80 grados centígrados, porque cuando hay fugas, lo que pasa es que se va a separar el alcohol, porque el punto de ebullición del alcohol etílico es de 78 grados Celsius, lo que quiere decir que estaríamos prácticamente eliminando el alcohol del envase si el envase tuviera fugas. Entonces, a este respecto, aquí hay una parte que no está aclarada, que está después del edulcorado, está un proceso que se llama filtrado. El filtrado consiste en separarle todas las partículas que hayan quedado en suspensión después del trasiego
y del clarificado. Fíjense que en la industria de la fermentación, lo que hacen las grandes industrias es que meten a presión este vino en filtros de carbón activado para separarle y darle un tono brillante. O sea, si el fermento es de rosa jamaica, por decirle rojo, que quede un rojo brillante, libre de partículas en suspensión. Si es de naranja, que no vayan pedazos de bagazo, ni pepitas, ni suciedad alguna, que quede bien clarificadito, ¿verdad ustedes? Para que durante el proceso de embotellado y pasteurizado, este proceso no afecte para nada y quede completamente en condiciones higiénicas, aptas para ser consumidas y, lógicamente, producto inocuo. Luego, a un almacenado, ¿verdad? Este almacenado, recuérdense que es en condiciones apropiadas. Por ejemplo, que no haya humedad excesiva, que sea en condiciones secas, que sean en recipientes el embalaje adecuado y pues que se hagan también controles de calidad. Bueno, ahorita estamos en el proceso de almacenamiento. Bueno, y ahí ya se le puede llamar un fermento de frutas. Hago la aclaración. ¿Qué diferencia hay entre un vino y un fermento de frutas? Ojo con eso. Un fermento de frutas es cualquier cosa que se ha sacado alcohol de ella. Para los que veamos esto, si nosotros queremos producir un licor ya específico, entonces ya se hace un proceso de destilación, ¿sí? ¿En qué consiste el proceso de destilación? Por ejemplo, que no lo envasé, sino que aquí, por ejemplo, fermenté, vamos a ver, fermenté maíz y voy a destilarlo. ¿Qué me va a producir? El alcohol que me produzca, ¿sí? Se va a llamar whisky. Si yo fermenté papa, el producto de la destilación se va a llamar vodka. Si yo fermenté arroz, el producto de la destilación se va a llamar sake. Si yo fermenté agua y azúcar, o sea, jugo de caña, me va a producir durante el fermento y la destilación, me va a producir un ron. ¿De acuerdo? Y de la uva, el vino de uvas, y esa es la gran diferencia entre vino y de fermento, es que el vino de uvas, si yo lo destilo, separo el alcohol de lo que ya no quiera, se va a llamar brandy. Si ustedes han oído todas esas bebidas a nivel comercial, entonces vamos a producir brandys, vodkas, rones, whiskies, sakes y bueno, una serie de bebidas. Vamos a tener parámetros de calidad al final. ¿En qué se difieren uno de otro? En primer lugar, por el origen de dónde viene. Segundo lugar, de los controles de calidad. Tercer lugar, del grado de aceptación que tenga y de la clasificación que éste pueda tener, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se diferencia un fermento de frutas a un vino de frutas? El vino es específicamente para uvas. Un fermento de uvas se llama vino, pero para cualquier otra fruta se va a llamar un fermento de frutas. Yo aquí difiero del autor en ese aspecto. ¿Por qué razón? Porque no se define a vino a todos. Entonces, quiero que les quede muy claro esto entre un fermento y un vino. El vino es específicamente para bebidas, ¿cómo le dicen en España? Pedigrí. O sea, no es el término adecuado, pero se le llama así porque es del origen, del lugar de donde viene la uva, de los viñeros o de la vid que viene, ¿verdad? No me recuerdo, creo que es, no sé qué, ¿cuál es? Valladolid. Bueno, no recuerdo el lugar del origen del vino de uvas específicamente de España, porque el vino de España es muy cotizado, ¿verdad ustedes? Bueno, parámetros de calidad, los grados Brix iniciales que debe de tener un mosto. En el mosto aquí, por favor, tiene que estar entre 12 a 16 grados Brix, ¿sí? De 12 a 16 grados Brix. Un máximo de 20 Brix. Por favor, esto se mide con un refractómetro. Este es el único parámetro de control de calidad que les puedo dar. Los otros son higiene, limpieza de las áreas, nuestra indumentaria, la fruta bien lavada, esterilizado el envase, en donde vamos a hacer el fermento, y luego todo el proceso de pasteurización tiene que ser óptimo. Aquí el autor habla de un fermento entre 20 y 40 días. No es cierto, no es cierto. Ya al cuarto día ya disminuye el proceso de fermentación. Me gustaría que lo hicieran en casa. Esto prácticamente les va a ayudar muchísimo. Bueno,
esa fue prácticamente ustedes la marcha que no cumplimos hace 8 días y pues en algún momento se las había comentado a ustedes que la íbamos a ver este sábado. Por favor, casi terminamos, tenemos 2 minutos de comerciales, aún no me despido, por favor, no se separe. Hoy, si se dan cuenta ustedes, nuestra clase fue más impactante, más de calidad, más de aspectos químicos y de procesos. Por lo que a mí respecta, creo haber cumplido con los objetivos principales. Si tienen alguna duda, insisto, pueden hacérmela mencionar en el correo institucional. Recuérdense que tenemos examen el otro sábado. Estudien, por favor, pidan su horario para saber en qué horario les toca. Y en lo que a mí respecta, les agradezco su atención. Damas y caballeros estudiantes, para mí solo me resta enviarles un abrazo fraternal a la distancia. Dios me los bendiga y sigamos estudiando. Los espero en la próxima clase. Hasta pronto.